Hola a todos. Soy la profesora Claudia Corona Cabrera y en esta sesión se presentará el tema de la justicia administrativa y sus medios de defensa. Lo que veremos en esta sesión será: ¿qué es la justicia administrativa?, los medios de defensa contra resoluciones fiscales y administrativas y la identificación de las diversas problemáticas empresariales y la autoridad encargada de resolverlas. Comenzamos. ¿Qué se entiende por justicia administrativa? Es cuando un órgano administrativo resuelve un conflicto que implica el derecho subjetivo de un particular a través de los sistemas de control de legalidad de la administración pública, como el control legislativo, el control judicial y el autocontrol. El control legislativo, conocido como control político, permite la intervención del Ombudsman, que es el representante de la Comisión de los Derechos Humanos, quien es el encargado de formular las quejas de los gobernados contra actos gubernamentales administrativos que violan los derechos humanos. La legislación universitaria, desde 1985, crea la Defensoría de los Derechos Universitarios en la UNAM. El control judicial se efectúa por el Poder Judicial mediante las decisiones de los tribunales jurisdiccionales, así como la tramitación del juicio de amparo en materia administrativa. El autocontrol se efectúa con la tramitación de los recursos administrativos ante los propios órganos de la administración pública a fin de corregir los errores de su actuar al emitir sus resoluciones administrativas. Para obligar a los órganos de la administración pública a actuar dentro de los límites del derecho y de la ley, se emplean como medios de defensa contra sus resoluciones el recurso administrativo, con el fin de que la propia autoridad que emitió una resolución la revoque, modifique o confirme como parte de sus funciones. El recurso de revocación se tramita ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa contra resoluciones definitivas emitidas por autoridades fiscales o administrativas reguladas por el Código Fiscal de la Federación respecto de actos de ejecución o cobros de tipo fiscal. El recurso de revisión se tramita en segunda instancia ante el Tribunal Colegiado de Circuito por resoluciones dictadas por el Tribunal Federal de Justicia Administrativa que afecten a la autoridad administrativa. El recurso de inconformidad ante el Instituto Mexicano de Seguro Social o el Instituto del Fondo Nacional para la Vivienda de los Trabajadores contra resoluciones que afecten a sus beneficiarios en derechos de salud, pensiones o adquisición de vivienda. El juicio contencioso administrativo o de nulidad se tramita ante el Tribunal Federal o local contra resoluciones definitivas para resolver el conflicto entre las partes y sancionar a quien viola la ley orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa. Por último, con el juicio de amparo, que procede contra actos que violen los derechos humanos y derechos fundamentales en vía indirecta, se promueve entre juzgados de distrito contra actos dentro o fuera del procedimiento que produzcan efectos de imposible reparación, mientras que en vía directa, ante el Tribunal Colegiado de Circuito, procede contra resoluciones, sentencias y actos que ponen fin al proceso. Al llevar a cabo la actividad empresarial, surgen diversos conflictos legales relacionados directamente con la constitución de la empresa por factores económicos de tipo laboral, por insatisfacción del cliente y sobre derechos intelectuales, que deberán ser resueltos por los propios involucrados o con ayuda de una autoridad. Los conflictos relacionados a la constitución legal de la empresa son resueltos por los tribunales jurisdiccionales en materia civil y mercantil, cuando se refiere a la responsabilidad limitada, ya que los acreedores solo pueden intervenir en el patrimonio de un socio mediante el mandato de una sentencia. Cuando el capital sea transferible en los casos permitidos por la ley y se requiere de permiso judicial para cederlo a un tercero ajeno a la sociedad mercantil. Cuando se requiere identificar la personalidad jurídica de la sociedad mercantil como persona moral en la celebración de actos mercantiles, y para requerir la participación de interventores que vigilen a la organización social en cuanto al desempeño de sus representantes y administradores, para evitar la comisión de algún delito. Los conflictos derivados de factores económicos y patrimoniales son resueltos en arbitraje comercial doméstico o internacional, referente a problemas que surjan por la propiedad de la empresa y sus inversionistas con la intención de proteger a los accionistas mayoritarios y minoritarios, para exigir el cumplimiento de contratos o el pago de la indemnización correspondiente, así como en materia de financiamiento para obtener el pago de deudas crediticias o resolver sobre la insolvencia del deudor. En materia laboral, surgen conflictos entre patrones y trabajadores o entre los propios trabajadores,
ya sea por acoso y discriminación o bien por situaciones de incumplimiento de contrato que deberán ser resueltos en asesoría por la Procuraduría de la Defensa de los Trabajadores o bien por los tribunales laborales. Por último, existen conflictos que son resueltos por organismos administrativos con la aplicación de medios alternativos de solución pacífica de controversias como la mediación y la conciliación. En primer lugar, por conflictos por insatisfacción de clientes resueltos por la Procuraduría Federal del Consumidor y la Comisión Nacional para Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros. Y en segundo lugar, en defensa de los derechos de propiedad intelectual relativos a los derechos de autor o por cuestiones de propiedad industrial correspondientes al derecho de explotación de una patente, registro de marca, diseño o secreto industrial, entre otros, que deberán resolver el Instituto Nacional del Derecho de Autor o el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, respectivamente. Lo que aprendimos. ¿Qué se entiende por justicia administrativa? Los recursos y juicios que se tramitan contra las resoluciones fiscales y administrativas. Identificamos los conflictos empresariales que surgen por la constitución de una empresa, factores económicos y patrimoniales, situaciones laborales, por insatisfacción del cliente y sobre derechos de propiedad intelectual, así como las autoridades que lo resuelven. Gracias por su atención.